En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el balotaje en Colombia el próximo 21 de junio entre el ultra de la Espriella y el izquierdista Cepeda, y una campaña muy polarizada. Nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Karen Viviana Laverde es profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Margot Loisillon es periodista en France 24, ex corresponsal en Bogotá. Nos acompaña también David Durán Hernández, abogado franco-colombiano especializado en ética de los negocios. Y Mathilde Alain, que es investigadora del Instituto de Altos Estudios de América Latina y en el Centro de Investigación y Documentación para las Américas. Colombia, el balotaje esta semana en Primera Plana. Comenzamos. El candidato derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda disputarán un balotaje presidencial en Colombia el día 21 de junio en un escenario de máxima polarización y desenlace incierto. De la Espriella, abogado y outsider de la política que promete un giro radical en el gobierno del país, dio la sorpresa ganando en la primera vuelta, y la derecha ahora hace unión apoyando su candidatura. El desconcierto parece mayor en la izquierda, con las continuas interferencias del presidente Petro en la campaña de Cepeda. Precisamente una orden de suspensión contra Petro ha tensado aún más la ya empantanada campaña colombiana, también por otros asuntos como el uso de símbolos patrios o las acusaciones de la Espriella por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Repasemos lo que dice la prensa. El País. Petro se roba los focos de la campaña presidencial. El mandatario colombiano se salta la prohibición para participar en política electoral pese a los intentos de Cepeda de desmarcarse. Wall Street Journal ha llevado a de la Espriella, le llama tigre de la extrema derecha colombiana, que provoca la sorpresa al clasificarse primero para esta segunda vuelta. Y este artículo de La Silla Vacía apunta que los influencers fueron clave para atraer el voto a última hora de la campaña de la Espriella. Bueno, mucho que analizar ese duelo de la Espriella a Cepeda. Les pregunto ya de primeras, ¿qué factores, Karen, van a definir este duelo en Colombia? Bueno, difícil, ¿no? Pienso que el resultado de la primera vuelta dejó muy fuera de base al candidato Cepeda y a su campaña. Como que quedó no solamente desmoralizado, sino también sin estrategia. Tal vez estaban muy convencidos de lo que decían las encuestas, de sus resultados el 8 de marzo, del resultado de la consulta de Cepeda en octubre del año pasado, y estuvieron una relajados. Campaña conservadora. Muy conservadora, no se alió con absolutamente nadie, solamente le habló a las personas de la izquierda misma. A su propio público. A su propio público, y definitivamente no fue suficiente. Pero lo más grave es que no hay reacción. ¿Sí? Uno hubiera esperado de pronto que se hubiera puesto en la tarea de convencer al centro o a los indecisos, pero no hay absolutamente nada de eso. Ayer citó a una rueda de prensa y todos quedamos expectantes. Bueno, por fin va a haber algo que va a mover esta campaña, y es una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella. Y no nos podemos quedar en denuncia tras denuncia. La gente está esperando propuestas, la gente está esperando un debate, es verdad, debate al que Cepeda le huyó en toda la primera vuelta, pues porque iba de primero, y ahora está suplicando tenerlo. Fíjate cómo se voltean las cosas. Dar un paso para adelante, y puede que sea demasiado tarde, no sabemos, en el caso de la izquierda. Lo que parece que es cierto es que esto que llaman en política la dinámica de la campaña, parece que es favorable a la derecha. Esto que llamamos la dinámica, ¿no, Margot? Pues sí, y es un poco para completar un poco lo que tú decías, Cepeda seguramente falló de arrancar esa campaña siendo el favorito. Entonces, pues se imaginaba que iba a llegar de primero, y de repente, pues la segunda vuelta muestra que no es el plan. Y creo que a la Espriella, que al principio no estaba tanto en la mirada de todo el mundo, le favoreció y pudo decir lo que le daba la gana, porque no tenía nada que perder. Mientras Cepeda siempre tuvo algo que perder. Bajar, y pues bajar en el puntaje, lo que le pasó. Entonces, yo creo que de la Espriella pudo hacer una campaña muy, muy libremente, lo que quizás no hizo Cepeda tanto por las cifras que ya tenía él, y también no vamos a negar la presencia de Petro. Y el legado del petrismo, que es lo que decía Felipe González, el expresidente español, un jarrón chino, que no sabes muy bien dónde ubicarlo y si se va a caer, si te va a favorecer y cómo... Y al final, para concluir, diría, ojo, que Petro siempre fue un presidente un poco fuera de la caja. O sea, de que Petro es un presidente
o sea, muy difícil de clasificar, siempre ha sido el caso. Ujú. Y lo fue hace 4 años cuando fue la campaña de Petro. Pues ahora Petro sigue siendo Petro. David, ¿se percibe una unión más férrea en la derecha detrás de la Espriella? ¿Es gracias al candidato en sí mismo o es el antipetrismo lo que hace de pegamento? Indudablemente es el antipetrismo. Digamos que el proyecto de Abelardo de la Espriella no está estructurado, no se conocen las propuestas, hay un folleto que dice que es programa de gobierno que corresponde a 13 páginas de muchos colores, flores y lemas casi que religiosos. Los programas dicen que están en curso de elaboración por grandes expertos, pero nadie sabe a qué se refiere. Y si se le pregunta al votante de Abelardo de la Espriella promedio cuáles son las 5 propuestas principales, está en incapacidad de comunicarlas. Lo cierto es que el gobierno del presidente Petro desgastó finalmente las instituciones y muchas de las personas que consideran que no fue suficiente, que hizo mal o que hizo demasiado, en este momento consideran que no es una opción viable y por eso deciden votar por un proyecto o un no proyecto como el de Abelardo de la Espriella. Matilde, ¿un antipetrismo que moviliza más y favorece a la derecha? Sí, claro, porque la derecha durante 4 años estuvo muy dividida. Cuando llegó Petro al poder, la derecha tuvo que aprender a ocupar un puesto que nunca había ocupado en la historia de Colombia, es decir, ser en la oposición, ser de la oposición. Y no se han podido unir. Hemos visto una campaña difícil durante las primarias, con muchos candidatos, con muchas divisiones internas de la derecha. Y ahora vemos que hay un nuevo candidato fuera de las primarias de la derecha que aparece y que finalmente, bajo su nombre, va a unir esa derecha antipetrista. Y creo que es el principal ganador de esas elecciones es el antipetrismo. Y ante este escenario de polarización llega la judicialización de la campaña con un montón de asuntos. Vamos a ver los que podemos tratar. Hay 2 debates legales que afectan a cada uno de los 2 campos que empantanan la ya de por sí polarizada campaña colombiana. Suspender al presidente y suspender los símbolos de Colombia. Una congresista y un magistrado han tomado decisiones cuestionadas por su base jurídica, que nadie acata, por cierto, pero sí abren el debate en sí. ¿Cómo ven esta judicialización en la que ha entrado la campaña, Karen? Bueno, con respecto al tema de los símbolos patrios, ¿sí? Por ejemplo, sí existe un impedimento legal para hacer campaña con ellos. ¿Sí? Recordemos que de la Espriella ha salido siempre con la Sí, camiseta de la selección, pero también el escudo. Bueno, lo de la camiseta de la selección está resuelto, está permitido, esa medida cautelar fue revocada. De acuerdo. Pero persiste el tema de los símbolos patrios, ¿sí? Entonces, hay una decisión, hay una acción de tutela que le ordena retirar toda su campaña en donde está relacionando estos símbolos, pero su reacción, la de Delia Espriella, es desconocer esta decisión. Y para mí eso me parece gravísimo, ¿sí? Porque tú no te puedes ufanar de defender el Estado del Derecho y al mismo tiempo no cumplir los fallos judiciales. Y él se ufana mucho de que es defensor de la Constitución y del Estado de Derecho y no es así. 2, respecto a lo de Petro, que está haciendo campaña, indiscutiblemente Que eso es lo prohíbe ilegal. la Constitución, Claro ¿no? que sí, Que un también lo presidente prohíbe haga la campaña. Constitución. Pero hay una pequeña diferencia. La congresista que pretende que suspender a Petro del cargo no tiene competencia para hacer Es el esa Senado, sustancia. ¿no? Entendemos que Tiene no- que radicar su ponencia, estudiarse en su Cámara, pasar al Senado y votarse en el Senado. Ella lo que cometió fue un delito, ¿sí? Ahora está en un lío porque eso es un prevaricato fragante, es una decisión contra la ley muy fragante y en nada le afecta a Petro, quien podrá continuar tranquilamente haciendo campaña. Preguntemos también al abogado. Una judicialización de la campaña, pero que muchas de estas decisiones tienen más que ver con pólvora para la propia campaña que un recorrido judicial que vayan a tener, ¿no? Exactamente, hay una gran paradoja en esta campaña y es que los candidatos utilizan los medios judiciales para vehicular denuncias, señalamientos y a la vez los desconocen abiertamente. Indudablemente hay señalamientos serios y hay elementos serios que muestran que el presidente intervino en política, hay señalamientos en contra de la campaña de Iván Cepeda por haber incurrido en irregularidades en la captación de votos, hay irregularidades en la utilización de símbolos patrios y el famoso tema de la camiseta también fue frente a la utilización que hizo el candidato Abelardo de la Espriella, pero a la vez todos los desconocen y hay situaciones bastante serias cuya atención debería ser despertada en toda la población y en las instituciones investigativas, como los señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella, que en realidad se convierten en un instrumento más de comunicación, reforzando así la desconfianza en las instituciones e instrumentalizando, más que otra cosa, la justicia para dar más elementos. Claro, esto es lo último que hemos visto. Cepeda denunciando vínculos de la Espriella con grupos paramilitares y con comandantes, bueno, creo que es de la época de Uribe. No sé
¿Tiene fundamento lo que ha salido a denunciar de la Espriella? Bueno, pues sí, sabemos que de la Espriella ha defendido un montón pues, de narcos o de jefes paramilitares. Fue abogado en su momento. Exactamente. Sí. Entonces, no, o sea, yo no sé si si él tiene pruebas de lo que... Pero es interesante, volvería un poco a qué encarnan cada uno, ¿no? Sí. Cepeda es un hijo de una víctima del conflicto armado y de alguna manera representa un poco, entre comillas, las víctimas del país de Colombia, defiende todo lo que fue el proceso de paz. Y por otro lado tenemos a De la Espriella, que fue más el defensor de los victimarios, claro. digamos. Entonces, hay que entender esto que está comentando Margot para... Sí. Lo cual no quiere decir que haya algo ilegal en nada. Absolutamente. O sea, yo no tengo pruebas, no voy a afirmar esas cosas. Lo único que digo son los símbolos que hay detrás de todo esto. Y quizás aquí también es un reflejo del país de Colombia hoy, que sigue dividido por el proceso de paz que impulsó Juan Manuel Santos, que sigue dividido en este conflicto que duró tantos años. Entonces, yo creo que esas elecciones también hablan mucho de la sociedad. Hay un reflejo en de ese proceso de paz. Matilde. Sí, justamente cuando miramos un poco los mapas electorales, vemos que hay realmente un vínculo entre el mapa de 2016, cuando a los colombianos se les pidieron si estaban a favor o no de la paz, y vemos los resultados de la primera vuelta. Hay realmente territorios que siguen a favor de Cepeda, que sí votaron por la paz, al contrario de otros que se siguen oponiendo a la paz, y que también esas voces la encontramos más del lado de la Espriella y de la derecha en general. El tema de la paz ha sido central también porque es uno de los puntos más débiles del mandato de Gustavo Petro, porque recordamos que el primer punto, si hay algo de que se habla de programa, se habla de seguridad. Eso no es propio de Colombia, pero sí se habla de seguridad, de orden, de construir megacárceles, etc. Algo que cambia por completo como llegó Petro al poder, con ese programa de paz total que luego fracasó. Fracasó el programa de paz total, pero bueno, son 4 años de gobierno de Petro, pero antes ya el proceso de paz no se había empezado a implementar. O sea que no podemos culpar tampoco toda una reconfiguración armada de un conflicto largo a 4 años. Pero sí, la estrategia de paz total no ha sido concluyente y Cepeda no ha salido a hacer un balance de esa herencia de paz total. Vamos a seguir tirando de este hilo del legado de Petro y también vamos a contextualizar estas elecciones en el contexto de América Latina. Vuelta de pausa. Hasta ahora. Radio Francia Internacional está en el Mundial de Fútbol 2026. Siga toda la actualidad del torneo con nuestros enviados especiales y corresponsales en Estados Unidos, México y Canadá a través de nuestras radios asociadas a redes sociales y nuestro sitio, como siempre, rfimundo.com. Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318. En primera plana, esta semana, hablando del balotaje en Colombia del próximo 21 de junio, ya saben, de la Espriella contra Cepeda. Lo hacemos en esta mesa con la profesora de Derecho Karen Viviana Laverde, con Margot Loisillon, compañera de France 24, es corresponsal en Bogotá, con el abogado David Durán Hernández y con Matilde Adam, investigadora del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Antes de ir a la pausa estábamos comparando esas campañas. Mirando ahora a la izquierda, hablábamos de la posición, el rol del presidente Petro en esta campaña, que en teoría no podría hacer política. Hemos hablado de todos los asuntos judiciales de la campaña. ¿Estas interferencias de Petro en campaña son un lastre o un activo para Cepeda, para el candidato Cepeda? Porque muchas veces, visto desde fuera, se confunde quién es el candidato realmente. Karen. Depende, porque hay que reconocer que el presidente Petro tiene una favorabilidad altísima. Y más aún, estando en el último trayecto para acabar su gobierno. Un carisma importante, ¿no? Es decir, casi llega al 50%. Eso es importante. Es decir,
tiene una imagen positiva en gran parte de la población. ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces lo hace. Pero al mismo tiempo pienso que ese porcentaje ya está, ¿sí? Ahí es que recuperar, como lo decíamos al inicio, los indecisos, convencer al contrario. Y ahí la participación de Petro no tiene cabida, porque así... El antipetrismo ahí juega más. El antipetrismo también es tremendo. Clave. Es una lucha frontal entre antipetrismo, odio a Petro y adoración a Petro. Esa es la confrontación. Las salidas en falso el presidente tampoco lo han favorecido. Yo comparto esta visión en la cual el presidente Petro puede aportarle un porcentaje importante de votos, pero eso ya se refleja en el resultado de la primera vuelta. Las salidas en falso, a empezar por las denuncias de fraude electoral. Sí, que saliera Petro, el presidente, a cuestionar los resultados, esto es un error para la izquierda, ¿no? Es inédito, es inaudito y en realidad parece ser más fuego amigo que un apoyo real a la campaña. Entonces yo creo que es más un lastre para la izquierda, para la campaña del candidato Cepeda, que una ventaja en estos momentos. Cepeda parece que entre las dos vueltas está dando ciertos signos de intentar recular, de intentar hacer cambios en la campaña y desvincularse en ciertas formas de Petro. ¿Hasta qué punto lo está consiguiendo, Matilde? Yo creo que Cepeda está apenas entrando en campaña. Ese es el problema para la izquierda. Llega un poquito tarde. Llega un poco tarde. Tiene que repensar su estrategia digital, tiene que repensar su forma de dar discursos, tiene que repensar sus acercamientos hacia el centro y tiene que pensar una estrategia para justamente ver qué puede convencer a al electorado más moderado, el que no está dispuesto a votar por De la Espriella. Y eso lo tiene que pensar ya, porque ya se está acabando el tiempo. Esto, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí me recuerda un poco las elecciones de hace 4 años. Hace 4 años teníamos a Petro y era la primera vez que la izquierda estaba ahí tan cerca del poder y enfrente... Rodolfo Hernández, un outsider de la política colombiana. Un outsider total. Que en esta época me acuerdo que lo llamábamos el Trump tropical. Sí. El alcalde de Bucaramanga, ¿no? Exactamente. Y era un outsider y entonces, pues... Finalmente, Hernández en esta época, yo creo que él mismo fue lo más sorprendido de llegar hasta donde llegó, pero es como si era un poco la misma historia que se repetía, pero esta vez el outsider ha aprendido perfectamente de los errores del pasado, el outsider viene con toda. Y creo que ahí Cepeda tiene una desventaja, es que está haciendo política como se hace política desde hace muchos años y De la Espriella ha entendido que así no se hace la política. Hay algo un poco aburrido, permítame decirlo, con Cepeda, muy tradicional, y De la Espriella llega con los nuevos... Hay como más pasión, ¿no? Hay algo que vibra más. Y hay nuevas herramientas que él utiliza perfectamente, redes sociales. Hoy en día no se hace política a través de la prensa tradicional, lastimosamente para nosotros, para yo como periodista. Y pues es un youtuber, un streamer, Westcol, 25 años, que de repente hace que le da voz a De la Espriella y tiene votos de una manera sin hacer contrapreguntas, sin cuestionar absolutamente nada. Pero y digamos, es un Rodolfo Hernández, estoy de acuerdo, pero tiene las maquinarias políticas, tiene los apoyos y las redes políticas que no tenía Rodolfo Hernández en el momento de hacer campaña en segunda vuelta hace 4 años. Sin embargo, el 61% de los votos que tuvo De la Espriella es de la población mayor. ¿Sí? Uno pensaría que fueron los jóvenes los que votaron por De la Espriella y no. Los jóvenes siguieron con Cepeda. Pero de todas formas comparto tu visión. Es una campaña insípida, la campaña de Cepeda. Por el contrario, De la Espriella para marketing y publicidad me le quito el sombrero. Nuevamente, de alguna manera, lo que hizo fue concentrarse y hacer campaña frente a aquellos que ya iban a votar por él desde el principio. Las personas que van a un meeting son personas que creen en un proyecto y que están comprometidas con para su propia parroquia, sin llegar a otros. ¿Y qué pasa con esos votantes centristas? Es decir, vamos a llamarlo el fajardismo, o no sé si cada vez es un territorio más pequeño en Colombia, en este escenario polarizado. ¿Hacia dónde van esos votos? Pues es muy difícil porque recibieron ataques sistemáticos bastante duros, y tanto políticos como personales, como cotidianos, por parte de los dos bandos. Entonces, la primera vuelta el centro era un enemigo, eran los tibios, eran los que carecían de criterio, y en la segunda vuelta se vuelven el santo grial para lograr obtener votos y tal vez cambiar el resultado. A mí me parece un poco egoísta la posición del centro
cuando alegan, no, es que no decido mi voto porque me han insultado durante meses, durante años, ¿sí? Es decir, estamos hablando del destino del país, ¿sí? Hay que tomar una decisión. Yo respeto el voto en blanco, perfecto, sí, pero no puedes salir en las redes a cobrar como venganza, ¿sí? Como a decirle a estos dos bandos políticos, no voy a votar por ti porque me insultaste. Pero ¿dónde está la fuerza de convicción? Porque precisamente los esfuerzos deberían concentrarse en convencer a esos indecisos. No es una cuestión de venganza, sino una cuestión de convicción y de precisamente invitar a participar de un proyecto a quienes están precisamente indecisos. La solución no puede ser la de seguir considerando que son irresponsables, que no quieren tomar una decisión. El objetivo más bien es buscar la manera de que un campo o el otro y que tomen una decisión. La decisión de Cepeda de desmarcarse de la iniciativa de la constituyente de Petro, cuando antes era mucho más ambiguo, ¿va en este sentido? De intentar recuperar este margen del centro. ¿Esta decisión sí que va en ese sentido, Karen? Es una solicitud reiterada que se ha hecho por parte del centro de retirar este proyecto de constituyente que él habla más bien de un acuerdo nacional, ¿sí? Hay mucho temor en una constituyente en Colombia porque eso fue lo que pasó en Venezuela, ¿no? Seguimos allí con el estigma de Venezuela. Entonces los venezolanos te dicen, si hay constituyente, vete del país. Entonces la gente le tiene pánico a una constituyente y no me parece que sea lo correcto. En ocasiones podría ser necesaria, pienso que es necesaria una constituyente. Y al margen de la constituyente, lo cierto es que si bien el candidato Abelardo Esprilla nunca ha pronunciado esta palabra de forma explícita y reiterada, sus propuestas buscan desmontar el Estado Social de Derecho que es la República de Colombia, es el artículo 1 de la Constitución, cuando dice que sale del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando dice que va a salir de la ONU, cuando tratados internacionales que hacen parte de la Constitución los ataca sistemáticamente, también atacan institucionalidad y no ha moderado el discurso en ese sentido. Vamos a abrir el foco sobre estas elecciones, porque aparte de las dinámicas puramente colombianas, hay una panamericana favorable a De la Espriella, una ola conservadora que llevamos meses narrando de América Latina que impulsa esta campaña, Marco. Pues sí, y hace poco hablaba de Hernández y de hace 4 años cuando lo comparábamos con Trump, pues hay un nuevo Trump. O sea, desde hace 4 años volvió Trump y volvió muchísimo más fuerte. Y con una visión hacia Latinoamérica muchísimo más, digamos, clara, yo diría, con la doctrina Monroe que reconvirtió en Dunroe. De lo que yo sepa, Trump no se posicionó hasta la primera vuelta, pero ahora sí, y pues sostiene a De la Espriella. Recordemos aquel enfrentamiento tan duro con el presidente Petro que luego el petrismo lo presentó, la visita a Casa Blanca, como un activo, ¿no? Como viró también el propio petrismo con respecto que ya a este Petro asunto. era el great guy. Sí. Y bueno, sí, o sea, digamos que estas elecciones para la administración Trump, el apoyo a De la Espriella es completamente lógico y dibuja una Latinoamérica en la cual vamos a ver en el próximo 21 de junio si porque en este momento Colombia es una isla en Latinoamérica con un gobierno de izquierda. Y vamos a ver si es un paréntesis en la historia colombiana que ha sido un aliado de Estados Unidos desde el principio, el Plan Colombia, Álvaro Uribe. O sea, digamos, hay una gran trayectoria de amistad entre Colombia y Estados Unidos y que el petrismo o la izquierda fue una paréntesis en la historia de Colombia o si definitivamente, pues, sí, que volvemos a la derecha y una derecha 2.0, o sea... Pues comparando con otros mandatarios, les pregunto si Bukele sería el mandatario más homologable a De la Espriella, por programa, por lo que estamos viendo, también por el tema de redes que comentábamos antes, por la comunicación política. Matilde, ¿Bukele sería lo más comparable? Yo creo que se está nutriendo de tres figuras en ese momento. Se parece a Milei en tanto al programa económico de esa idea de destripar por dentro el Estado, de desfinanciar, de acosar a la burocracia. La burocracia es Estado, es también gastos sociales necesarios. En eso se parece a Milei. Se parece a Bukele con esa propuesta de mano dura que hemos visto en otros lugares, que también defiende Noboa en Ecuador. Y se parece también en cierta medida a Bolsonaro con esa cercanía que puede tener con
el ejército, una respuesta también un poco casi espiritual, como lo dijiste, con esos símbolos, una conversión tardía de la Espriella, pero un acercamiento también a los evangélicos. Por cierto, que otra decisión judicial ha ordenado a De la Espriella reconocer que las mujeres votan con inteligencia y criterio después de un comportamiento machista del candidato en un programa de streaming. Actitudes y comentarios machistas que también ha protagonizado continuamente el presidente Petro durante su mandato. ¿Por qué este machismo político de primera línea tan fuerte en Colombia y en muchas ocasiones tan poco reprochado? Karen. Yo pienso que es un tema cultural. Lamentablemente, nuestra cultura está arraigada de ese machismo y de ese maltrato indirecto hacia la mujer. A mí me aterra ver la posición de las mujeres francesas frente a este acto de la Espriella en una emisión radial. Es inaceptable. Es inaceptable. Pero la reacción de ella es continuar allí, es aceptar, es sentirse mal y guardárselo. ¿Sí? No lo dice. O sea, para mí, cuidado, porque Trump pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos. Sí. Entonces, no es una cuestión latinoamericana. Hay que tener mucho cuidado con una ola de macho alfa sí, y que hay una masculinización exactamente. De la política. Y digamos, en las comparaciones que estabas haciendo, no me acuerdo el nombrecito de Milei, pero el de después el tigre. Entonces, el león. El león. Tenemos el león y el tigre y bueno, y el animalito. O sea, es una nueva posición también de una postura masculina de hacer política que... Con una agenda antiderechos, hay que decirlo. No es solamente retórico para la extrema derecha y la derecha en América Latina, es en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, y hay una ola bastante fuerte Quizá, en ese sentido. Visto este panorama, la pregunta es, el día 21, ¿cómo va a lograr el ganador gobernar a toda Colombia? Sobre todo dirigirse a la otra mitad de Colombia, gane quien gane. Esto va a ser lo más complicado a partir del día 21. Va a ser muy complicado, primero, que el candidato perdedor reconozca el resultado, porque vimos que en la primera vuelta no está en el orden del día, y segundo, el país está completamente polarizado, fragmentado, y gobernar va a ser un verdadero reto, sobre todo con lo que se viene. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer y muy interesante tenerles hoy a los cuatro analizando el balotaje en Colombia del próximo 21. Muchas gracias y hasta la próxima semana.